esto, pero yo esto no me lo pondría, ¿no? Sí. Mira qué edificio tan bonito Pero parece que han tenemos hecho un en poco de Barcelona. miedo, ¿no? Sí, hay que perder los miedos. Yo creo que ese miedo hay que perderlo, ¿no? Yo creo que es una mezcla entre miedo y desconfianza, ¿no? O inseguridad. Yo creo que no se puede vivir con ese miedo, con esa negación de los tiempos en los que nos toca vivir, con todas las consecuencias. Y es un anacronismo y se puede caer con que la ciudad se convierta en parques temáticos, en algo totalmente momificado, que no siga evolucionando y no deje para la posteridad el reflejo de su propia etapa, de su propia época, ¿no? No, está claro, ¿no? Yo digo que lo nuestro no lo podemos dejar para otra reencarnación. Está claro, ahora o nunca. Y ahora o nunca. Ahora o nunca. También hemos hablado antes de que es verdad que no nosotros, pero a lo mejor la gente en general percibe que esas soluciones están bien en otras ciudades, pero efectivamente para Málaga esto no pega. Pero también hemos hablado de que a nosotros nos hubiera gustado hacer experimentos con algo que hemos visto en otras situaciones, en otras ciudades, y sin embargo lo llevamos a Málaga y nos damos cuenta de que los experimentos en arquitectura son peligrosos porque es que duran mucho tiempo y a veces las cosas no funcionan. Cierto, es decir, hay que ser conscientes de que vivimos en una ciudad con un clima, con unas condiciones sociales, culturales, etcétera, y jugar con esas cartas. Y por lo tanto hay cosas que pueden quedar muy bien, ¿verdad?, en Ohio, pero que en Málaga no tienen sentido, ningún sentido. Pero es que, Alejandro, yo creo que puede ser cuestión de proporción. Eso es. Es decir, si en Málaga hay una casa del 17, vamos a suponer, la intervención sobre esa casa no es igual que si hubiera 30 o 100. Es decir, si tenemos una cosa, esa cosa exclusiva, la tenemos que cuidar y tal vez valorarla más o mantenerla. Si ha llegado a nosotros una, tenemos que transmitirla a la siguiente generación, bueno, pues para que siga teniéndola, ¿no? Si hay mucho patrimonio, tal vez sea más fácil o sea haya más capacidad de intervención. No sé. Yo creo que no lo sé, fíjate, Roma es el ejemplo del patrimonio total, ¿verdad? Y Roma está absolutamente devastada. Quiero decir, en Roma no se interviene, en Roma tampoco se conserva, casi se deja que se caiga. Pero a lo mejor tan importante es la recuperación como la conservación, sobre todo por parte incluso de los ciudadanos mismos, ¿no? Que no sabemos qué tenemos entre manos y crees que estás viviendo en un edificio normal y corriente y alguien un día te dice, es que tienes ahí una, no sé, que vale un Potosí, mira cómo está, ¿no? O, no sé, también que tomemos conciencia un poco de que... El desconocimiento siempre es un enemigo. Efectivamente, ¿Vale? es un resumen fantástico. Es lo mismo que la ignorancia, no hay nada peor que actuar desde la ignorancia. Claro, pero parece que un edificio por está y ese edificio porque se autoconserve. Evidentemente, cuando en Málaga, por ejemplo, la gran transformación que hay desde que se empieza a finales de los 80, las intervenciones de rehabilitaciones integrales en Málaga, o sea, yo creo que hay algo que se produce en la ciudadanía, que es que empieza a valorar lo propio, lo suyo. Eso es positivo. Es un síntoma de madurez, ¿no? Lo que, claro, y porque empieza a tener conocimiento, a preocuparte de la historia de tu ciudad. Es como la importancia que tiene la arqueología urbana, ¿no? Cuando empieza a conocerse y a saberse que Málaga tiene una importancia no solamente en la época islámica, sino que también la tenía en el mundo romano y también la tuvo en el fenicio y que también había asentamientos íberos. Bueno, pues eso nos hace tener una identidad y hace valorar lo que somos y lo que tenemos. Pero no nos podemos quedar solamente con esa mirada hacia atrás, ¿vale? Con esa recreación constante de lo que fuimos. Hay que mirar hacia adelante y hay que empezar a hacer patrimonio para las generaciones que nos van a suceder y hay que seguir hacia adelante, ¿no? Está claro. Y eso es importante. Como siempre se nos va acabando el tiempo, pero sí me gustaría que para terminar hiciésemos una pequeña intervención a modo de conclusión. Me gustaría que empezáramos, Alejandro, a modo de conclusión, una reflexión sobre el patrimonio. Una recapitulación final. Lo que hemos hablado, que la verdad es que el tema del patrimonio debería ser un equipo multidisciplinario el que fuera capaz de hacer unos estudios serios, objetivos, rigurosos, sobre el valor del patrimonio arquitectónico en nuestro caso, y del patrimonio mueble, y del patrimonio social, sentimental, en los casos de las ciudades, pero en nuestro caso del arquitectónico, y ser capaces de proponer con rigor un catálogo de edificios
en el que, teniendo en cuenta que lo público y lo privado son cosas distintas, quiero decir que cuando uno tiene una vivienda que se le está cayendo a pedazos, si le obligan a conservarla, pues probablemente le están haciendo pues un flaco favor a su economía. Y en el caso público estamos jugando con el dinero de todos, por lo tanto debemos ser muy cautos a la hora de utilizar ese dinero, y por lo tanto esos equipos son responsables de que el catálogo que se redacte sea realmente un catálogo que sirva para definir el patrimonio arquitectónico de las ciudades. Francisco. Bueno, pues yo creo que se podría decir también que tenemos que tener claro que los criterios de intervención no son siempre los mismos, ¿eh? Que la rehabilitación puede incidir en edificios muy diversos y que unas veces hay que valorar unas cuestiones y otras, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, intervenir en los Baños del Carmen, donde allí casi se podría decir que lo que hay que conservar es lo que ya no está. Allí todos nos sentimos a gusto cuando pensamos en lo que allí había, lo que era, ¿no? y casi nos lo estamos imaginando, no sabemos ni siquiera lo que es. Sí, pero ahora no hay nada, efectivamente. Exactamente, entonces si allí se interviene, esa sensación de que allí hubo algo, sin saber qué es, pues eso es lo que tal vez haya que mantener, ¿no? No es lo mismo intervenir ahí que intervenir en un edificio donde hay un valor a lo mejor arquitectónico muy definido, estilístico o constructivo. Entonces, que tenemos que saber que cada proyecto tiene una actuación distinta y no querer pedirle a todos los proyectos por igual, ¿no? A todas las actuaciones por igual. Óscar, para terminar. Pues la verdad es que es muy difícil desde la priori de la normativa restringir la actuación para garantizar que sea una buena intervención. Es imposible. Siempre el profesional que se haga cargo de la actuación pues debe tener un margen para... y es el que finalmente decide. Realmente el valor principal a mantener de un edificio histórico yo creo que es que el edificio tiene que seguir sirviendo, porque de la mejor manera que se conserva un edificio es que allí haya gente, que la gente esté preocupada porque eso es un valor que tiene patrimonial y yo creo que en la tesitura que estamos, yo creo que eso debe ser un esfuerzo en general como sociedad, ¿no? Percibir los valores culturales de la ciudad e integrar esos valores culturales como un ingrediente más a nivel global, económico, de bienestar, de vida cultural que siempre repercute en beneficio de las sociedades, etcétera. Rafael. Bueno, ya lo han dicho mis compañeros, ¿no? Yo creo que, y lo comentaba antes también, el problema el problema de abordar una restauración, una rehabilitación de un edificio, de entorno, no pasa por tenerlo totalmente regulado, no obedece a una respuesta de catálogo, sino que tiene que estar avalado por el conocimiento y por estudios preliminares sobre el propio objeto. Es una actuación totalmente objetiva y el técnico necesita el concurso de otros expertos y también necesita el que la administración, las administraciones sean receptivas a esas propuestas. Y incidir también mucho en el tema de los usos. No todos los edificios pueden albergar, no todos los edificios que se restauran o que se rehabilitan pueden albergar cualquier uso. Hay usos que son compatibles, otros que deterioran, otros que vienen bien y también formaría parte de ese objeto. Y por último, bueno, pues que no nos olvidemos de nuestros edificios de época reciente, que tenemos que empezar a mirar hacia esa arquitectura de época no tan histórica y que pertenecen al siglo XX, a la segunda mitad del siglo XX, y que nos preocupemos también de empezar a hacer el patrimonio del futuro, ¿no? Pues muchas gracias a los cuatro. Desde luego podemos estar hablando muchísimo más tiempo, pero como siempre la cosa acaba aquí. Gracias por acompañarme esta noche. Ustedes ya saben que les espero justo dentro de un mes, aquí en Punto de Encuentro. Hasta entonces.